34 pacientes en 12 años. De esos 34, 17 murieron en mis manos. No por error médico. Por decisión, mía o de otros, dependiendo de la noche y del hombre que estaba en la camilla. Los otros 17 vivieron. Pero vivir es una palabra que no aplica completamente a lo que quedó de ellos. Algunos respiraban, pero no recordaban su nombre. Algunos caminaban, pero no reconocían a sus hijos. Uno todavía existe en algún lugar de México, con la cara de un hombre que murió hace 10 años y el cerebro de nadie. Ese es mi trabajo más preciso y mi crimen más perfecto. Me llamo Carlos Herrera. Estudié medicina en la Universidad de Guadalajara. Me especialicé en cirugía de trauma en el IMSS. Y durante 4 años fui exactamente lo que mi madre quería que fuera. Un doctor decente en un hospital público que ganaba poco, dormía menos, y creía que salvar vidas tenía un valor intrínseco que justificaba todo lo demás. Esa versión de mí murió en 2003, en una habitación con olor a cloro y miedo. Cuando entendí que la medicina es solo una herramienta y que las herramientas no tienen moral propia. Las usa quien las sostiene. Y yo dejé de elegir quién me sostenía. El apodo llegó después. El doctor. Sin apellido, sin nombre. Solo el título que en ese mundo funciona como contraseña y como condena simultáneamente. Cuando alguien en la maña dice que necesitan al doctor, no están pidiendo atención médica en el sentido que cualquier persona normal entendería. Están pidiendo a alguien que sepa exactamente hasta dónde puede llevarse un cuerpo humano sin que se rompa de manera irreparable. Y que sepa también, cuando la rotura ya ocurrió, cómo reensamblar las piezas de manera que el resultado funcione, aunque ya no sea lo que era antes. Eso es lo que hice durante 12 años, y lo que aprendí en esos 12 años sobre los límites del cuerpo humano, sobre la plasticidad de la identidad, sobre lo que queda cuando le quitas a una persona todo lo que la define como esa persona específica. Eso no está en ningún libro de medicina. Está en mis cuadernos, que existen y que están en un lugar que no voy a describir, y en mi memoria, que funciona con una precisión que a veces quisiera perder. Crecí en Culiacán. No en la parte del narcocorrido, sino en la parte del maestro de primaria y la mamá que cosía uniformes escolares. Clase media baja, con la dignidad tensa de quien tiene exactamente lo suficiente y sabe que lo suficiente puede desaparecer en cualquier momento. Mi padre era contador de una empresa mediana que quebró cuando yo tenía 14 años. Después de eso fue trabajo informal, irregular, con los valles que eso produce en una familia que no estaba diseñada para ese ritmo. Aprendí temprano que la estabilidad no es un estado natural, sino una construcción que requiere esfuerzo permanente y que puede deshacerse por razones que no tienen nada que ver contigo. Estudié con becas. Trabajé en lo que se pudo durante la carrera. Me gradué en 1998 con deudas, con un matrimonio joven, y con la certeza de que la medicina era el camino hacia la estabilidad que mi infancia no había tenido. Esa certeza era correcta en su diagnóstico y catastrófica en su prescripción. Porque la estabilidad que la medicina pública ofrece en México en esa época era una estabilidad de subsistencia, no de crecimiento. Suficiente para no hundirse, insuficiente para construir algo que durara. Mi esposa enfermó en 2002. Cáncer de tiroides, detectado tarde, con un tratamiento que el seguro cubría parcialmente y que en la parte que no cubría, costaba lo que yo ganaba en 8 meses. Esa aritmética es la que destruye a los hombres decentes más efectivamente que ninguna amenaza. No la violencia, no el miedo, sino la imposibilidad matemática de ser lo que quieres ser, dentro de los límites que el sistema te pone. Gasté los ahorros, pedí prestado. Llegué al punto donde los prestamistas legales ya no prestaban,
y los ilegales sí, con intereses que hacían el problema exponencialmente peor cada mes que pasaba. El hombre del reloj suizo llegó en ese contexto. No fue casual. Sé ahora, con la perspectiva de lo que aprendí después, que me habían estado observando. Que el perfil que buscaban era exactamente ese. Médico competente, con deuda específica y cuantificable, sin conexiones institucionales fuertes, suficientemente desesperado para escuchar, pero suficientemente profesional para ser útil. Era un reclutamiento con metodología, no una coincidencia. Me encontraron porque me estaban buscando. Y me estaban buscando porque yo era exactamente lo que necesitaban. La conversación ocurrió en un restaurante normal, en Culiacán, en una mesa del fondo. El hombre era de unos 45 años, bien vestido sin ostentación, con la tranquilidad de quien nunca ha tenido que preocuparse por el dinero de una manera que lo quite el sueño. Me habló en el lenguaje de los negocios, no del crimen. Una clínica privada que atendía pacientes que necesitaban discreción. Sin preguntas sobre el origen de las heridas, sin reportes a ninguna autoridad, con la compensación correspondiente a ese nivel de discreción. No pronunció ninguna palabra que en una grabación sonara incriminatoria. No necesitó hacerlo. Los dos sabíamos exactamente de qué estábamos hablando. Le pregunté cuánto. Me dijo la cifra. Era exactamente el doble de lo que necesitaba para saldar completamente la deuda de mi esposa con margen para el tratamiento completo. No podría haber sido más preciso si hubiera tenido acceso a mis estados de cuenta, que probablemente tenía. Dije que necesitaba pensar. Me dijo que tenía hasta el viernes. Era martes. No llegué al viernes. Llamé el miércoles por la mañana. Mi esposa sobrevivió. Eso es lo primero que digo cuando la memoria me lleva a esa conversación, como si la sobrevivencia de ella pudiera funcionar como punto de equilibrio para lo que vino después. No puede. Pero la digo igual porque es verdad y porque es lo único de esa historia que tiene un final, que no requiere disculpa. La primera operación fue exactamente lo que me habían descrito. Un joven con herida de bala. Una bodega improvisada como quirófano. Instrumental básico pero funcional. Tardé 2 horas. El muchacho sobrevivió. Me fui con el sobre y con la sensación extraña de quien ha hecho algo que sabe que está mal, pero que no puede identificar exactamente dónde está la línea que cruzó, porque la línea no fue visible en ningún momento específico. Esa invisibilidad de la línea es el mecanismo más efectivo que existe para llevar a un hombre decente hacia lugares que nunca habría elegido conscientemente. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo. Heridas de bala principalmente, alguna herida de arma blanca, un par de casos de sobredosis que requerían intervención. Yo llegaba, operaba, cobraba, me iba. El contacto con los pacientes era mínimo. No sabía sus nombres, no conocía su historia, no preguntaba nada que no fuera clínicamente relevante. Era exactamente la compartimentalización que el hombre del reloj suizo había prometido. Tú haces tu trabajo, nosotros hacemos el nuestro, los dos salimos satisfechos. Eso duró aproximadamente 8 meses. Después cambió. Y cuando cambió, lo hizo de una manera que no me dio tiempo de procesar completamente lo que significaba antes de que ya estuviera adentro de algo que no tenía la misma naturaleza que lo que había aceptado inicialmente. Llegó una noche un hombre con heridas que no eran de combate. Eran de procedimiento. Cortes precisos en lugares específicos, quemaduras con patrón, marcas que alguien con conocimiento anatómico había producido deliberadamente para causar el máximo dolor sin dañar órganos vitales. Era un trabajo de alguien que sabía lo que hacía. El hombre estaba vivo, estaba consciente y estaba en un estado de terror, que había pasado el punto donde el terror produce adrenalina
y había llegado al punto donde produce una calma disociativa que es clínicamente distinguible y que te dice que el sistema nervioso ha decidido que no puede procesar más y ha simplemente bajado la intensidad de todo. Me pidieron que lo estabilizara, que lo mantuviera vivo y funcional, que lo preparara para continuar el procedimiento que alguien más iba a retomar en unas horas. Ese fue el momento. No el primero, no el más dramático, pero fue el momento en que la línea que nunca había sido visible se hizo visible de manera que no podía ignorarse. Lo que me estaban pidiendo no era medicina, era logística de la tortura, era usar mis conocimientos para optimizar el sufrimiento de un ser humano. Hice lo que me pidieron. Estabilicé al hombre, lo preparé para lo que seguía. Y cuando salí de esa habitación y entré al carro que me esperaba afuera, me di cuenta de que la versión de mí que había estudiado medicina con becas y creído que salvar vidas tenía valor intrínseco, había dejado de existir en algún punto de esas 2 horas sin que yo pudiera identificar el momento exacto. Lo que quedó en su lugar era el doctor. Y el doctor no tenía las mismas preguntas que Carlos Herrera había tenido. El doctor tenía un trabajo, una metodología y una capacidad para separar el procedimiento de sus consecuencias que Carlos Herrera nunca había tenido, y que era al mismo tiempo su herramienta más útil y su daño más irreparable. Lo que aprendí después de esa noche sobre lo que el cuerpo humano puede sobrevivir y sobre lo que la mente humana no puede sobrevivir, aunque el cuerpo lo haga, eso es lo que viene ahora. Y lo que hice con ese conocimiento, los experimentos que nadie ordenó explícitamente, pero que nadie detuvo. Los resultados que caminan por algún lugar de México con caras prestadas y memorias borradas. Eso es la parte de esta historia que ningún médico forense ha podido documentar completamente, porque los sujetos siguen vivos y los registros los tengo yo. El primer experimento que hice por iniciativa propia, sin que nadie me lo ordenara, ocurrió en febrero de 2004. No lo planeé con semanas de anticipación, ni lo diseñé en papel como un protocolo formal. Llegó de manera orgánica, que es la palabra más perturbadora que puedo usar para describir cómo un médico llega al punto de tratar a un ser humano como material de laboratorio. Orgánica, como si fuera natural. Como si el camino desde el juramento hipocrático hasta lo que hice esa noche fuera una progresión lógica que cualquier hombre en mis circunstancias habría seguido. El paciente era un operador mediano de una célula en Sonora. Lo habían traído con traumatismo cráneoencefálico severo después de un accidente vehicular durante una persecución, herida en el lóbulo temporal izquierdo, hemorragia controlable. Con las herramientas correctas, tenía entre 40 y 60% de probabilidad de sobrevivir, con funciones básicas intactas. Le hice la cirugía. La hemorragia se controló. El hombre sobrevivió la noche. Lo que ocurrió después fue donde tomé la primera decisión que no estaba en ningún protocolo médico ni en ninguna instrucción recibida. El traumatismo temporal izquierdo en ciertos casos produce amnesia selectiva. No amnesia total, sino pérdida específica de memorias episódicas recientes, mientras las memorias procedurales y el lenguaje se conservan. El hombre podía hablar, podía caminar, podía ejecutar acciones físicas complejas, pero no recordaba quién era, dónde vivía, a quién conocía. Era funcionalmente competente e históricamente vacío. En lugar de reportar ese estado como complicación postoperatoria y proceder con el protocolo de recuperación estándar, lo que habría incluido estimulación cognitiva y tiempo, tomé una decisión diferente. Decidí observar, documentar, ver cuánto de esa vacuidad se mantenía, qué se recuperaba espontáneamente, qué requería intervención para recuperarse o para no recuperarse.
Era la pregunta de un médico convertida en experimento sin consentimiento. ¿Qué es la definición precisa de lo que separa la ciencia de la atrocidad? Le dije al contacto que el paciente había sobrevivido, pero con daño neurológico que requería observación prolongada. No mentí exactamente. Simplemente omití que parte de ese daño era gestionable y que yo había elegido no gestionarlo de la manera que habría resultado en su recuperación completa. Me dieron acceso ilimitado al paciente durante 6 semanas. Esas 6 semanas fueron el inicio de lo que eventualmente se convirtió en el trabajo que nadie contrató y que nadie detuvo, porque los resultados eran demasiado útiles para la organización, aunque nadie hubiera pedido explícitamente que los produjera. Lo que aprendí en esas 6 semanas con ese primer paciente al que internamente llamé Sujeto 1, porque darle un nombre habría hecho más difícil lo que seguía, fue que la identidad humana es más frágil de lo que cualquier manual de psiquiatría sugiere. No en el sentido filosófico, sino en el sentido neurológico literal. La persona que creemos ser es una construcción que depende de memorias específicas, de conexiones entre experiencias pasadas y percepción presente, de una narrativa continua que el cerebro mantiene activa con un esfuerzo constante que normalmente no percibimos porque nunca se interrumpe. Cuando esa narrativa se interrumpe, lo que queda no es el ser humano esencial debajo de la historia. Lo que queda es un conjunto de capacidades físicas y cognitivas, sin el contenedor que las organiza como persona específica. Sujeto. Uno aprendió a responder a un nombre nuevo en 4 días. No porque creyera que era su nombre, sino porque el cerebro dañado en la forma específica en que estaba dañado el suyo, era incapaz de contrastar el nombre nuevo con un nombre anterior que ya no tenía acceso para recuperar. Le dije que se llamaba Marcos. En 4 días, respondía a Marcos con la naturalidad de quien siempre se ha llamado así. En 2 semanas, tenía fragmentos de una historia personal que yo le había proporcionado en conversaciones cortas y que él había incorporado como memoria propia, sin distinguirla de algo real, porque la distinción entre memoria implantada y memoria vivida requiere acceso a un archivo que él ya no tenía. Ese resultado me produjo algo que todavía me cuesta nombrar honestamente. No fue satisfacción científica exactamente, aunque había un componente de eso. Fue algo más parecido al vértigo de quien descubre que una de las cosas que daba por absolutamente sólida, la singularidad irreproducible de una persona específica, es en realidad mutable bajo condiciones que son técnicamente alcanzables. Era como descubrir que algo que todos creían imposible no solo era posible, sino que yo acababa de hacerlo en una habitación sin ventanas en las afueras de Hermosillo. La organización notó el resultado antes de que yo se lo reportara formalmente. Alguien observó al paciente, observó el cambio, e hizo la pregunta obvia hacia arriba en la cadena. Lo que siguió fue una reunión que cambió completamente la naturaleza de mi trabajo. Me llevaron a hablar con un hombre al que nunca vi con iluminación suficiente para describir sus rasgos con precisión, que hacía preguntas con la metodología de alguien que entendía lo suficiente de neurociencia para saber qué estaba preguntando. No era un narco preguntando por curiosidad. Era alguien con formación específica evaluando la utilidad operacional de lo que yo había producido accidentalmente. Me preguntó si el proceso era reproducible. Le dije que dependía del tipo y localización del daño inicial, que no todos los traumatismos cráneoencefálicos producían el mismo perfil de pérdida. Me preguntó si el daño podía producirse de manera controlada, sin depender de un accidente vehicular. Guardé silencio durante lo que calculé que era el tiempo correcto antes de responder, porque la respuesta a esa pregunta era el punto de no retorno real, más que cualquier cosa que hubiera hecho hasta entonces. Decir que sí era convertirme en algo que no tiene nombre médico, pero que tiene nombre legal y moral en cualquier sistema de valores que exista.
Dije que sí. No porque me amenazaran, no porque me ofrecieran algo específico en ese momento, sino porque la pregunta tenía una respuesta técnicamente correcta y yo era incapaz, en el estado en que me encontraba después de 2 años de erosión gradual de cualquier límite que hubiera tenido, de dar una respuesta que no fuera la técnicamente correcta. Esa incapacidad era el resultado de lo que me habían hecho, o de lo que yo me había dejado hacer en esos 2 años. Me habían convertido en alguien para quien la respuesta técnica y la respuesta humana eran la misma cosa. Y cuando esas dos cosas colapsan en una sola, ya no hay mecanismo interno que produzca resistencia. El trabajo que siguió a esa reunión fue diferente en naturaleza a todo lo anterior. Ya no era cirugía de trauma reactiva, atendiendo lo que llegaba. Era diseño prospectivo. Me dieron recursos que antes no había tenido. Instrumental específico, farmacología de acceso restringido, espacio físico adecuado y lo más perturbador, tiempo. Tiempo para trabajar sin la urgencia de la emergencia, con la calma del laboratorio. Y en ese ambiente, con esos recursos y ese tiempo, lo que produje en los años siguientes fue una metodología para la alteración sistemática de la identidad, que funcionaba con una consistencia que todavía me produce una mezcla de horror y de algo que se parece demasiado al orgullo profesional, para que me resulte cómodo reconocerlo. Los sujetos llegaban de maneras distintas. Algunos eran traidores dentro de la organización que no valían la pena como muertos, pero que podían ser útiles como otra cosa. Algunos eran personas de organizaciones rivales, con información que la tortura convencional no había podido extraer, y que la reorganización neurológica podía volver accesible de maneras que el interrogatorio directo no lograba. Algunos eran simplemente problemas que necesitaban solución y cuya solución más conveniente no era la muerte, sino la desaparición funcional. El borrado del hombre sin el inconveniente logístico del cadáver. Para cada categoría desarrollé protocolos distintos. No voy a detallar los procedimientos con la precisión técnica que podría, porque hay partes de ese conocimiento que no deben circular más de lo que ya circulan. Lo que diré es que el trabajo combinaba intervención neurológica directa con protocolos farmacológicos específicos y con lo que en mis notas llamé arquitectura de reemplazo. ¿Qué era el proceso sistemático de construir una identidad sustituta usando los mecanismos de formación de memoria que quedaban funcionales después de la intervención? Había casos que salían bien, en el sentido técnico aberrante de esa expresión. El sujeto sobrevivía con capacidades físicas y cognitivas funcionales, sin memoria autobiográfica verificable, con capacidad para incorporar nueva información, incluyendo una nueva identidad construida. Esos eran los que la organización llamaba los resucitados, el término que mencioné antes, y que usaban para diversas funciones que no siempre me informaban completamente. Algunos los vi después en contextos que me dieron información sobre esas funciones. Algunos simplemente desaparecieron de mi conocimiento después de la entrega y no sé con certeza qué pasó con ellos. Había casos que salían mal. Daño más extenso del calculado, complicaciones postoperatorias, reacciones farmacológicas impredecibles. En esos casos, el resultado no era un sujeto funcional con identidad borrada, sino un sujeto con capacidades severamente limitadas, que no servía para los propósitos que se habían establecido. El manejo de esos casos no era mi responsabilidad. Lo que en este contexto significa que sabía lo que ocurría, y que elegí no preguntar más de lo necesario. Y había casos en el medio. Sujetos que sobrevivían con funciones parciales, con fragmentos de memoria anterior que resistían el proceso, con episodios de reconocimiento de sí mismos que interrumpían la narrativa de reemplazo de manera impredecible. Esos eran los más difíciles de manejar. No por razones técnicas, sino por razones que prefería no examinar demasiado de cerca.
Un hombre que no recuerda quién es, no te interpela directamente. Un hombre que tiene destellos intermitentes de reconocerse, que a veces te mira con una expresión que dice que algo adentro sabe que algo está fundamentalmente mal, aunque no pueda articular exactamente qué. Ese hombre es más difícil de tratar como material que como persona. Desarrollé para esos casos una técnica que en mis notas llamo consolidación secundaria, que era esencialmente un proceso de segunda intervención dirigida a los fragmentos de memoria que resistían. Funcionaba en la mayoría de los casos, no en todos. Hay 3 sujetos de los que tengo conocimiento directo que siguen vivos hoy, o que estaban vivos la última vez que tuve información verificable, en ese estado intermedio. Con cara conocida por alguien en algún lugar, con cerebro que no es completamente de nadie. Esos 3 son los que me desvelan en el sentido más literal. No por culpa exactamente. Por la pregunta que producen y que no tiene respuesta satisfactoria. ¿Qué son esas personas ahora? Si el hombre que eran antes existe en algún sentido en lo que quedó. Si lo que hice fue una forma de muerte o una forma de creación de algo que no tiene categoría existente. La medicina no tiene respuesta para esa pregunta. La filosofía tiene varias y ninguna reconfortante. La ley tiene una respuesta clara que prefiero no examinar con demasiado detalle, dado mi situación actual. En 2006, el trabajo se expandió en una dirección que no había anticipado. Llegó un encargo diferente a todo lo anterior. No un sujeto desconocido, sino alguien con nombre, con historia pública, con una presencia en el mundo que hacía su desaparición simple e imposible, pero cuya desaparición funcional, el borrado del hombre dentro del cuerpo reconocible, era exactamente lo que alguien con mucho poder necesitaba producir por razones que no me explicaron, y que en ese punto ya no necesitaba que me explicaran para ejecutar el trabajo. No voy a dar el nombre. No por protección hacia esa persona, que en términos prácticos ya no existe como persona aunque su cuerpo siga siendo reconocible, sino porque ese nombre específico es parte del material que tengo guardado como seguro y que pierdo su valor como seguro si lo entrego en una confesión pública. Lo que diré es que ese encargo fue el primero en que entendí completamente la escala de lo que yo me había convertido. No era un médico corrupto que atendía heridos del narco. Era algo que no tiene nombre en el catálogo de crímenes conocidos, porque el crimen que cometí no existía como categoría antes de que yo lo desarrollara como metodología. Las fiestas de ese periodo eran su propio universo de disonancia. Después de jornadas en las que hacía lo que hacía, había noches en que el mismo círculo que me contrataba me invitaba a cenas con empresarios, con políticos, con gente del espectáculo que nunca habría imaginado que el médico discreto sentado al final de la mesa era el autor de procedimientos que habrían provocado investigaciones internacionales si alguien hubiera sabido que existían. En esas cenas bebía agua, observaba, memorizaba, no por el propósito de informar a nadie, sino por hábito. Porque para ese punto mi cerebro había adoptado el registro permanente como modo por defecto. Todo quedaba archivado. Todo tenía su lugar en el sistema de catalogación que había construido internamente durante años. Rostros, conversaciones, detalles que en el contexto correcto significaban algo que en el contexto superficial de una cena parecían completamente inocentes. Uno de esos detalles, escuchado en una de esas cenas en 2007, fue el inicio del proceso que eventualmente me destruyó. No porque fuera información sobre mí directamente, sino porque era información sobre alguien que yo pensaba que era aliado y que resultó ser algo completamente diferente. Y actuar sobre esa información, o no actuar sobre ella de la manera que debía haberlo hecho, fue el error que puso en movimiento todo lo que vino después. Pero antes de llegar al error, necesito contarte lo que pasó en el año que precedió a ese error. El año en que el doctor,
alcanzó el punto máximo de su utilidad, y en que yo alcancé el punto más bajo de lo que quedaba de Carlos Herrera. ¿Por qué esos dos procesos ocurrieron simultáneamente? Y entender por qué requiere entender lo que hice en ese año y con quién. En 2007 alcancé el punto más alto de poder y el más bajo de humanidad. El hombre al que llamaban el doctor ya no necesitaba órdenes. Tenía un laboratorio completo dentro de un rancho en Durango, a 20 kilómetros de cualquier carretera pavimentada, con todo lo que un hospital de tercer nivel podía tener, pero sin reglas, sin registros, sin supervisión. Ellos lo llamaban la clínica. Yo lo llamaba el sótano. Nadie entraba ahí sin mascarilla, no por higiene, sino porque el olor permanecía pegado a la piel días enteros. Mezcla de cloro, carne abierta y morfina quemada. Ese año atendí a 17 pacientes. Ninguno de emergencia. Todos seleccionados. Todos importantes para alguien. Fue cuando empecé a recibir órdenes directas de personas que ya no eran parte operativa del cártel. Hombres de traje, piel cuidada, bolsos finos. Uno me habló con acento extranjero y me ofreció productos farmacéuticos imposibles de conseguir, por mis propios medios. No pregunté de dónde venían. Lo supe cuando vi la caja. Sellos en inglés. Lote expedido por una compañía militar privada. Empecé a llamar mis procedimientos reconstrucciones, aunque en mis notas clínicas usaba otra palabra: sustituciones. Lo que buscaban de mí ya no era curar heridas, sino reconstruir soldados, operadores, mensajeros, fantasmas. Personas que pudieran moverse sin identidad previa, sin miedo. Programadas para ejecutar órdenes sin entenderlas del todo. A esas alturas mis manos trabajaban solas. Yo hablaba poco, comía poco, dormía menos. Cada día era una secuencia mecánica. Abrir, reparar, borrar, sustituir, cerrar. Fue en ese periodo que conocí a quien después la prensa llamó la actriz del cártel. No diré su nombre real ni el de su amante capo. Pero su historia fue una excusa perfecta para probar lo que hasta entonces nadie me había permitido: la manipulación selectiva de emociones. Ella era rehén voluntaria del poder, amante de un jefe que la usaba como trofeo, pero también como espía. La trajeron medio muerta después de un atentado. Cuando la estabilicé, su jefe me pidió que la dejara vivir, pero sin miedo. Textual: quítale el miedo, doctor, que no vuelva a temblar frente a mí. Ese pedido fue un reto profesional que no pude rechazar. Usé antagonistas de cortisol, estimulantes dopaminérgicos y microlesiones dirigidas en la amígdala. Funcionó. Vivió sin miedo, sin prudencia, sin empatía. Cuando despertó, no lloró ni preguntó por nadie. Solo pidió un espejo. Se miró y dijo con la voz plana de quien ha sufrido un apagón completo: ya no me duele. Él la abrazó llorando. Yo los observé sabiendo que lo que estaba delante de mí ya no era un ser humano completo, sino una muñeca viva que no volvería a sentir peligro ni culpa. 2 semanas después, la usaron en operativos como distracción. No le temía a las balas. Terminó muerta, desnuda, sonriendo. Aquella sonrisa, idéntica a la del primer resucitado años antes, me confirmó que mis fórmulas funcionaban. El miedo era editable, la personalidad también. Y si se podía borrar el miedo, podía borrarse el amor, la culpa o la lealtad. Empecé a pensar en las emociones como herramientas, piezas que podían arrancarse o duplicarse. Las pruebas con animales fueron sustituidas por humanos casi de inmediato. Y aunque nadie lo decía, el cártel lo celebraba porque mis mejoras le servían. Sicarios que no pestañeaban ante el fuego. Mulas que no traicionaban bajo tortura. Informantes que olvidaban lo que decían minutos después. En una de esas pruebas,
en la sala fría del sótano, tuve frente a mí a un capo joven. Lo habían traicionado. Quisieron borrarlo como castigo, dejarlo con vida, pero sin memoria. En ese cuerpo encontré un nuevo límite. Durante el procedimiento perdió la conciencia y la recuperó 3 veces. En la tercera, abrió los ojos y me habló. No gritó, no pidió auxilio. Dijo, si me dejas, te conviertes en mí. Lo dijo como una sentencia, no como amenaza. Me miró con una lucidez imposible y murió segundos después. Nunca supe si me hizo un juramento o una advertencia. Pero el eco de esa frase quedó dentro de mi cabeza para siempre. En adelante me obsesioné con esa idea. Quizás lo que creíamos borrar no desaparecía, solo se transfería. Que cada rostro que suprimía me dejaba con fragmentos de su mente dentro de la mía. Comencé a soñar con ellos. Los sujetados, los muertos, los resucitados. Aparecían todos juntos en pasillos interminables, repitiendo la misma pregunta. ¿Quién soy ahora? Me despertaba cubierto de sudor, revisando mis manos, convencido de ver sangre aunque estuvieran limpias. A finales de 2007, uno de los hombres trajeados me llevó a una finca distinta, más moderna, más silenciosa. Ahí conocí al que se hacía llamar el licenciado. No usaba armas, ni relojes, ni cadenas de oro. Tenía la calma peligrosa de los que pueden decidir la vida de cientos sin ensuciarse las manos. Me mostró un archivo con fotografías. Políticos, jefes, empresarios, todos con cicatrices similares. Estos ya pasaron por usted, doctor. La diferencia es que con ellos jugamos a otro nivel. Me ofreció una suma que ni siquiera sé cómo pronunciar sin sentir asco. Y me dio libertad total. Lo que él quería era algo diferente. Un proyecto de sustitución completa. Queremos saber si se puede apagar una identidad y poner otra sin que nadie se dé cuenta. Los sujetos siguientes no eran narcos. Eran rehenes políticos, informantes, hombres que sabían demasiado. Se convirtieron en ensayos. Pasé meses modificando rostros, alterando huellas, reprogramando reflejos con fármacos experimentales. Llegué al punto de alterar el patrón de voz de 3 de ellos. Recuerdo haber pensado que si hubiera estado en cualquier otro contexto, habría ganado un premio internacional. Pero no existía otro contexto. Todo lo que hacía lo hacía hundido en la ilegalidad, en la noche sin registro, con el zumbido constante del generador y los ojos vigilantes de 2 escoltas que nunca apartaban los cuernos de chivo de sus piernas. El dinero ya no me importaba. No lo tocaba. Lo amontonaban en cajas que rara vez contaba. Vivía en un limbo de trabajo y delirio. La ciencia se había convertido en superstición y yo era su sacerdote. Las fiestas a las que me invitaban eran casi caricaturas de poder. En una, organizada por un gobernador en la sierra, trajeron a un cantante famoso que dedicó un tema a los héroes del silencio. Todos se rieron. Nadie entendió la ironía más allá de mí. Los héroes del silencio eran mis criaturas, los resucitados, los sin nombre. Mientras los demás bebían, uno de ellos, un exinterrogador al que le habían borrado los recuerdos, servía tragos sin pestañear. Nadie notó que ya no quedaba nada suyo detrás de los ojos. Y ese era exactamente el punto. Esa noche me acerqué al licenciado y le pregunté qué hacían con ellos cuando ya no servían. Se encogió de hombros. Regresan al fuego, doctor. Toda fórmula tiene un final. Fue la primera vez en años que vomité después de una fiesta. No por culpa, sino porque intuí que yo mismo ya estaba programado para ese final. Un día alguien diría que el doctor dejó de ser útil. Y entonces, como todos mis pacientes, me devolverían al fuego. La paranoia creció como infección. Empecé a cerrar mis notas en cajas selladas,
a esconder copias en diferentes estados, a memorizar cada ubicación como si fueran evangelios. Si me mataban, esos papeles caerían en manos que sabrían usarlos. Empecé a dejar mensajes cifrados en grabaciones clínicas, una mezcla de químicos y coordenadas. Si alguna vez alguien las encuentra, entenderá que no todo lo que hice fue obediencia. También fue advertencia. En 2008 llegó mi verdadero abismo. Apareció un rostro en una camilla que reconocí de las noticias. Un cuerpo que oficialmente estaba muerto. Lo que me pidieron entonces ya no era reconstruirlo, sino reinventarlo. Devuélvelo, pero sin alma, me dijo el licenciado. Y lo hice. Mezclé fármacos, tejidos injertados, transfusiones cruzadas. Vivió, respiró, caminó, y al despertar, le pregunté su nombre. Dijo el mío. Esa fue la noche en que entendí que el intercambio del capo moribundo años atrás se había cumplido. Si lo dejas, te conviertes en mí. Lo miré sonreír idéntico a como yo solía hacerlo antes de las operaciones. Era el espejo de mi propio daño. Lo habían planeado o no, da igual. Me habían convertido en mi propio experimento. Desde entonces, dejé de creer en el límite entre médico y víctima. Porque cuando borras a muchos, acabas por borrarte a ti mismo. Esa fue también la última vez que trabajé libre. Porque en esa misma sala, detrás del vidrio, alguien observaba, tomando notas. Alguien que no era del cártel ni militar. Alguien demasiado tranquilo. Y lo que él me propuso después de ese día fue la oferta más monstruosa que un hombre puede recibir. ¿Y eso? Eso pertenece al punto exacto donde termina la ciencia y empieza la locura. El hombre que apareció tras el vidrio no era del cártel ni de ninguna de las instituciones que yo conocía. No traía guaruras ni pistolas ni cadena de oro. Traía un portafolios delgado y una mirada que pesaba más que cualquier amenaza. Me observó durante toda la operación sin parpadear, con la calma de quien está verificando un experimento que él mismo diseñó. Cuando terminé y me quité los guantes, entró a la sala como quien entra a una oficina. Se presentó simplemente como Ramírez, sin nombre, sin cargo, sin motivo. Trabajo para gente que quiere entender lo que usted hace. Esa frase, tan limpia, tan neutra, sonó más peligrosa que cualquier orden que me habían dado los capos. Ramírez sabía demasiado. Me habló de procedimientos que nadie fuera del sótano conocía. Citó fórmulas mías. Mencionó dosis, fechas, incluso nombres de sujetos que yo jamás puse por escrito en ningún registro compartido. Cuando le pregunté quién se los había dado, sonrió. Usted. Dijo que ellos me habían estado observando desde antes de que yo supiera lo que era realmente capaz de hacer. Usted cree que llegó aquí por casualidad, doctor, pero esto siempre fue un reclutamiento. Lo que me ofreció esa mañana no fue dinero, fue acceso, laboratorios reales, sin bodegas ni generadores, personal capacitado, suministros sin rastro, infraestructuras de nivel militar. Todo a cambio de una simple condición: entregar mis archivos y trabajar para un proyecto que definió con una sola sigla: Orca. Nunca supe si era un acrónimo o un nombre en clave. Lo que sabía era que esa palabra significaba algo más grande que el narco. Era una estructura paralela, del tipo que existe entre gobiernos sin pertenecer a ninguno. Dijo que el cártel era útil pero limitado. Ellos piensan en dinero, territorio, control. Nosotros pensamos en futuro. Lo escuché con la frialdad de quien sabe que no hay salida admirable. Si decía no, desaparecería esa misma noche en un barril de ácido. Si decía sí, entraría en una maquinaria que ni comprendía ni podía detener. Elegí sobrevivir. La elección más cobarde y más humana. Durante los siguientes meses,
Fui trasladado a distintas locaciones seguras. A veces eran haciendas remodeladas, a veces sótanos de instituciones con logotipos oficiales cubiertos con cinta. En cada sitio encontraba nuevos rostros, técnicos jóvenes, paramédicos, hombres que usaban bata pero hablaban con jerga de inteligencia. Me decían profesor, con un respeto que al principio confundía y después asqueaba. Porque lo que hacíamos ya no tenía la excusa de la criminalidad de barrio. Era ciencia estructurada, financiada, patentada en la sombra. Ramírez decía que Orca tenía dos propósitos: crear resistencia extrema al dolor y borrar la voluntad de rendirse. Querían construir seres humanos optimizados para entornos donde cualquier otro moriría. Lo llamaban proyecto de tolerancia prolongada. En términos simples, querían fabricar soldados imposibles de quebrar. Lo que en el cártel era control por miedo, aquí era ingeniería biológica. Yo diseñé los protocolos. Lo hice para seguir vivo. Me repito cada noche. Aunque sé que alguna parte de mí lo hizo por curiosidad. Alguien como yo no deja de ser investigador, aunque el laboratorio huela a hierro y no a alcohol. Los sujetos ya no eran presos del cártel. Eran voluntarios anónimos. Hombres sin antecedentes, secuestrados en sus propias rutinas. Con cada uno repetía el proceso: sedación, estimulación eléctrica, fármacos. Los cuerpos aguantaban, las mentes no. A las 2 semanas del inicio, uno de los sujetos logró morderse la lengua hasta tragársela durante una convulsión. Murió sofocado. Ramírez no pestañeó, solo dijo: aprendimos algo, ajuste la dosis. Y seguimos. 45 días después, 3 sobrevivieron. Respiraban, obedecían, no dormían, no lloraban. Eran útiles. Al verlos de pie, con la mirada hueca pero estables, comprendí el alcance de lo que había hecho. Lo imposible se había convertido en procedimiento reproducible. Un hombre sin miedo, sin necesidad, sin moral. Con ese éxito vinieron las demostraciones. Los llevaron frente a uniformados que yo reconocí, aunque ellos fingían no conocerme. Oficiales, científicos, intermediarios. Aplaudían como si estuvieran viendo tecnología nueva. No eran criminales improvisados. Eran autoridades legítimas de un país que jura luchar contra la violencia, admirando lo que la violencia puede fabricar cuando se investiga correctamente. Ahí empezó mi quiebre. No por ética, la ética hacía mucho que había muerto, sino por lucidez. Entendí que el cártel solo fue el ensayo clínico del Estado, que mis pacientes no habían sido errores personales, sino el laboratorio inicial de un proyecto estatal disfrazado de guerra de mafias. Yo había sido el escalón intermedio. Cuando lo comprendí, el miedo volvió. Un miedo profundo, biológico, que ni las drogas que usaba para dormir podían suprimir. Empecé a sabotear mis propias fórmulas. Cambiaba proporciones, omitía pasos, quería que fallaran, que murieran antes de convertirse en armas. Pero Ramírez lo notó. No tuvieron que amenazarme. Simplemente me mostraron una grabación de mi esposa. Seguía viva. En un hospital bajo otro nombre, respirando con asistencia mecánica. Ella sobrevive, doctor, mientras usted coopere. Es un trato sencillo. No recuerdo cuántas noches trabajé bajo esa condición. Solo recuerdo que en cada operación veía su rostro proyectado detrás del vidrio, inconsciente, flotando entre la vida y la muerte, igual que mis sujetos. En un momento, noté un patrón aterrador. Uno de los resucitados tenía una marca quirúrgica idéntica a una que yo mismo le había hecho a ella durante una biopsia años atrás. Supe entonces que habían tomado muestras no solo de mis pacientes, también de ella. La habían clonado. Perdí la razón un instante. Tomé un bisturí y lo arrojé contra el vidrio. No lo rompí, pero dejé una grieta que los custodios nunca olvidaron.
Ramírez entró con calma, sin gritar. Me miró como si esperara ese colapso. Ahora sabe lo que viene, doctor. El círculo se cierra. Y sí, se cerraba. Yo había creado el método para borrar identidades. Ahora iban a usarlo conmigo. El procedimiento lo planearon como un castigo y como una prueba final. Querían eliminar mis recuerdos y reprogramar lo que quedara de mí para servir como técnico en mi propio sistema. Una ironía perfecta. Fui el único sujeto que sabía todo el protocolo. Y eso me salvó. Cuando me preparaban con los sedantes, controlé mi respiración. Alteré el ritmo cardíaco con un beta bloqueador oculto que había guardado en el forro de mi bata. Simulé la inconsciencia total, pero me mantuve medio despierto durante la intervención. Sentí la aguja entrando en el cráneo. Escuché mi propia voz grabada recitando instrucciones que alguna vez había dictado. No sé qué parte de mí murió esa noche y cuál fingió morir. Desperté 3 días después en un hospital civil de Chihuahua, con documentos nuevos y una carta firmada por un supuesto médico militar que decía que había sufrido un accidente automovilístico. Tenía un nombre distinto, una nueva licencia y una pensión que provenía de una cuenta que jamás abrí. Me dejaron libre, pero no vivo. Era un espectro funcional. El experimento había fallado parcialmente. Recordaba todo. Huí. Crucé estados. Vendí instrumentos. Quemé mis diarios, excepto uno. Empecé a escribir esta confesión en sus páginas, noche tras noche, con la esperanza irracional de que alguien la escuche. Porque detrás de Orca no quedó solo un cártel ni un laboratorio. Quedó una generación de hombres reconstruidos que hoy caminan entre ustedes. Algunos policiales, otros soldados, otros simples vecinos que no recuerdan su pasado. Y todos llevan en el cerebro una fórmula que yo diseñé. Ramírez sigue ahí afuera. Lo sé porque en 2024 recibí una caja sin remitente. Dentro estaba mi propio estetoscopio y una nota. Versión 2.0 instalada. No necesito interpretación. Fue su manera de decirme que el proyecto sigue, mejorado, industrializado. Yo solo fui el prototipo, y el prototipo nunca sobrevive a la producción en serie. Por eso ahora vivo escondido, en una vieja casa que huele a humedad y a cloro empolvado. Ya no opero. Ya no investigo. Solo escribo. A veces pienso que lo que hago no es confesión, sino ficha clínica de un país entero que permitió que su guerra se volviera una fábrica de monstruos. Si alguien encuentra estas palabras, sepa que los resucitados existen y obedecen órdenes sin saber de dónde vienen. Y que yo también soy uno de ellos, con la diferencia de que todavía me recuerdo. Eso es lo que queda de mí. Memoria sin identidad. Y esa mezcla es peor que el olvido. Pero mi historia no termina aquí. Porque el último procedimiento que intenté, mi propia reversión, fue el error que finalmente me condenó. Y si te atreves a seguir escuchando, eso es lo que viene ahora. Pasaron años desde aquel intento de borrarme. A veces pienso que sí lo lograron, pero que algo falló y quedé atrapado en un punto intermedio. Ni totalmente hombre, ni totalmente eco. Vivo en una casa sin espejos porque no soporto ver los reflejos cruzarse. Hay momentos en que juro que el que me mira de vuelta es otro. No tiene mi edad ni mis ojos. A veces sonríe. A veces me observa con lástima, como si esperara que le devuelva algo que olvidé. Mi memoria es un archivo fragmentado. Días enteros desaparecen, y hay detalles imposibles que regresan nítidos. Una vena abierta, un bisturí en el aire, las voces de los operadores repitiendo una palabra que no debería recordar. Orca, versión 2. Esa palabra me despierta sudando. No por miedo, sino porque reconozco su sonido en lugares donde no debería escucharlo. En radios apagadas,
en televisores sin señal, incluso en los respiradores del hospital clandestino donde a veces me escondo. Después de escapar, intenté revertir el proceso. Todo médico cree que puede curarse a sí mismo. Tenía los apuntes, las fórmulas, las dosis. Quise reconstruir mi propio cerebro, reactivar memoria, borrar los huecos. Pero la mente no es un archivo que se restaura. Es un campo minado. Cada intento me arrojaba más profundo al vacío que intentaba mapear. Inyecté microdosis de los mismos compuestos que usaba con los sujetos. Ketamina, dopaminérgicos, estimulantes del tallo cerebral. Lo único que conseguí fue despertar zonas de mi mente que tal vez nunca debieron volver. Comencé a verlos, no como alucinaciones, sino con toda la presencia del recuerdo. Los 11 primeros, los mutilados, los resucitados. Pasaban por mi habitación, se sentaban frente a mí. No hablaban, solo esperaban. Entre ellos a veces veía a mi esposa, no como estaba enferma, sino después, con las cicatrices que le vi a la copia que hicieron de ella. Entendí entonces que ellos viven dentro de mí, porque cada vez que borraba una memoria ajena, algo de mí se iba con ella. Me convirtieron en un contenedor de identidades vacías. En 2020 cometí el último acto médico que llevaré en mis manos. Encontré a uno de los resucitados originales, el que había sobrevivido al accidente de Sonora. Se hacía llamar Manuel ahora. Llevaba uniforme de seguridad privada. No recordaba nada. No de mí, no de su pasado. Le pedí que me dejara examinarle. Le prometí que solo sería una revisión de rutina. Cuando coloqué el estetoscopio sobre su pecho, sentí mi propio pulso al mismo ritmo. Era como escuchar mi corazón en otro cuerpo. No soporté el vértigo. Cerré los ojos, le inyecté un sedante y le practiqué un escáner neuronal improvisado, con un equipo portátil que aún conservo. Lo que vi en la pantalla me heló la sangre. Su patrón sináptico era idéntico al mío. No similar, idéntico. Éramos copias reflejadas. No supe si me copié en él o él en mí. Tal vez eso fue siempre Orca. La transferencia, no la destrucción. Tal vez yo soy la copia funcional de lo que destruyeron hace años en el sótano. Si eso es cierto, entonces Carlos Herrera murió en aquella mesa y el hombre que escribe esto solo repite su recuerdo como programa de seguridad. Por eso sigo respirando. Por eso sigo recordando lo justo para contar. Hace 2 meses recibí noticias del extranjero. Un periodista me localizó por error. Me buscaba como fuente médica para un reportaje sobre desapariciones en hospitales militares. Me mostró fotos, cuerpos con incisiones frontales, mismas suturas, misma técnica. Mi técnica. En una de esas imágenes reconocí un tatuaje en el cuello de un sujeto anestesiado. Era una cruz pequeña, idéntica a la que yo llevaba antes de quemarla con ácido para no ser identificable. No me queda duda. Orca sigue vivo, expandido, industrializado bajo otro nombre. Y ellos ya no necesitan al doctor. Solo la fórmula. Sé que me rastrean otra vez. En los últimos días, mis instrumentos desaparecen de donde los dejo. Una camioneta estaciona frente a la casa todas las noches con las luces apagadas. Nunca sale nadie, pero el motor suena hasta el amanecer. Me quedé en este lugar porque aquí las paredes todavía filtran la electricidad lo suficiente para hacer imposible cualquier transmisión. A veces escucho zumbidos que se mezclan con la frecuencia del refrigerador. Sé que son pruebas de rastreo. He decidido escribir todo lo que recuerdo. Si esto llega a alguien, si alguna vez lo leen, quiero que entiendan que lo que empezó como ayuda médica terminó siendo un modelo de control humano. El cuerpo, la mente, la identidad. Variables programables, editables, comercializables. Los llamaban soldados inmunes al miedo. Pero no eran solo soldados.
Eran candidatos, políticos, testigos. Reemplazaban hombres en silencio. Los desaparecidos que ustedes compadecen son, en algunos casos, duplicados funcionando todavía, obedeciendo impulsos grabados desde mi laboratorio. Vivo sabiendo que cualquiera en la calle podría ser uno de los míos. No porque me persigan, sino porque son todos parte de mi herencia monstruosa. Y en cada rostro anónimo busco los rastros de sutura detrás de las orejas, el pequeño temblor en la pupila que ninguna cirugía corrige. Muchas veces lo encuentro, aunque nadie más lo nota. Quise detenerlo, sí. Intenté destruir los archivos finales, pero estaban demasiado dispersos. Una parte en servidores que ya no puedo ubicar, otra codificada en memorias biológicas, en los propios sujetos. La información vive en ellos. Aunque los mate, el patrón se replica. La única forma de apagar el sistema sería apagarme a mí también, y ni siquiera sé si eso funcionaría. Si soy copia, morir no acaba nada. Por eso decidí hacerlo de la única forma que queda. Publicar mi confesión anónimamente, dejar que el mundo me llame loco y esperar que entre todos los que escuchen haya uno que reconozca los signos. No para rescatarme, yo no tengo salvación, sino para evitar que sigan naciendo más de nosotros. Escribo esto al borde de la madrugada. Afuera, la camioneta del motor encendido ya no está. En su lugar hay silencio. Y el silencio es peor, porque nunca viene solo. En la mesa tengo 2 jeringas. Una con sedante, otra con lo que fue mi mezcla final. No sé cuál usaré primero. Ambas son despedidas. Si algún día encuentran este cuarto, verán una carpeta sobre la cama. Dentro habrá fotografías, ecuaciones, nombres. No toquen nada. No intenten replicar nada. No abran los archivos biológicos, no los trasladen, no los congelen. Si lo hacen, el ciclo comenzará otra vez. Y aunque crean que pueden controlarlo, recuerden esto. Lo mismo pensé yo. El corazón del hombre no se repara, solo se reprograma. Por eso me llamaron el doctor. Y por eso merezco despedirme aquí, con la verdad que nunca escribí en ningún expediente. No todos los muertos están muertos. Algunos fuimos diseñados para seguir respirando. Este será mi último informe clínico. Si lo están escuchando, significa que el fuego finalmente me alcanzó.